Hola, bueno, gracias por anotarse. Espero que les guste un poco lo que voy a presentar. La idea es mostrarles lo que hemos estado haciendo en función a esta maleza, que es Amaranthus, y lo que estamos viendo, que son errores que se pueden ir corrigiendo con un poco más de manejo, un poco más de salidas a campos para poder ajustar el porcentaje de control que por ahí queremos alcanzar. Bueno, la idea es un poco empezar, perdón, pero no puse la presentación. Bueno, la idea es un poco empezar para saber un poco, porque todo el mundo habla de Amaranthus y nadie está diciendo qué es lo que, en cuánto me está impactando tener Amaranthus en mi campo. Entonces, nosotros lo que hicimos esta campaña fue tomarnos el tiempo de ir a un lote que está por cosecharse, donde había mucha presencia de Amaranthus, y hicimos una metodología para evaluar el rendimiento y cuánto perdíamos en rendimiento teniendo esta maleza presente. ¿Cuáles fueron las condiciones? Las condiciones fueron excelentes, llovió muy bien. El lote se hizo en la zona de Solís, donde la presencia de Amaranthus es Amaranthus hybridus, más conocido como quitensis. Para que se den una idea, el promedio de la zona está rondando los 25.000 kilos de soja por hectárea. Esta campaña rindieron como 4.500 kilos. O sea, fue un año excepcional. Entonces, lo que tratamos de hacer es medir la pérdida con distinta cantidad de individuos. Un individuo por metro cuadrado, 2 individuos por metro cuadrado, 3 individuos por metro cuadrado y 4 individuos por metro cuadrado. ¿Qué esperamos encontrar? Una curva de dosis y respuesta. O sea, a mayor cantidad de individuos, mayor pérdida de rendimiento, que sería lo lógico. Bueno, lo que encontramos fue lo siguiente. Con un testigo que rindió 5.800 kilos, acuérdense una cosa que es muy importante. La metodología era, planteamos el metro cuadrado dentro de un individuo que tenga las características, que tenga una altura promedio que esté entre 1 metro, 1,50 m. Medíamos la planta, estaba entre 1,50 m y ahí tomamos el metro cuadrado. Cosechábamos absolutamente todo el metro cuadrado. Quiere decir que acá no hay pérdida por cosecha, o sea que todo lo que nos levantamos generalmente tenemos un porcentaje de pérdida de cosecha que influye en el rendimiento. Entonces acá levantábamos absolutamente todo. Cortábamos la planta de abajo, embolsábamos y llevábamos al laboratorio a medir número de vainas, peso de mil, y lo que encontramos fue que básicamente la planta no tiene diferencia en cuanto al número ni peso de mil y número de semillas. Sí tiene mucha influencia en el tema de aborto de semillas. Eran plantas que directamente la pérdida de rendimiento era por aborto de semillas, o sea, tenían menos vainas que el resto. Las plantas que estaban afectadas por esta maleza, el peso de mil era exactamente que la planta, el metro cuadrado limpio. Acá se hicieron 10 repeticiones por cada uno de los tratamientos, entonces son 5, hicimos 50. Un N bastante importante. Y la condición que yo creo que explica mucho mejor es el tema de cuánto llovió. Llovieron 750 milímetros en el cultivo de soja, que fue tremendo. Entonces, la competencia bajó muchísimo. Imagínense si esto lo llevamos a un año seco, esto hubiese sido muchísimo peor. Entonces, ¿cuál es la importancia? Es tratar de saber que tenemos una pérdida de 340 dólares por hectárea. Esos 340 dólares por hectárea, si lo llevamos a aplicaciones de herbicidas, serían un montón. Entonces, lo que implica esto es una pérdida muy importante. Y esto o sea, en función a cómo se dio la campaña, es relativamente significante y hay que tener mucho cuidado, porque un año seco, la capacidad que tiene esta planta de competir es mucho más importante. Entonces, tenemos que tener cuidado y trabajarla en función a lo que... básicamente anticiparse, ¿no? Esta campaña con el tema del lanzamiento de ZMax, ZMax es un producto nuevo que lanzó la empresa, que es Flumioxacin más Imazeptir, una mezcla de dos productos ya conocidos.
Lo que hicimos fue llevarlo al campo en distintas zonas, sobre todo siguiendo un poco el mapa de lo que es Amaranthus. Entonces trabajamos sobre Córdoba y Santa Fe, hicimos más de 25 ensayos y lo interesante fue la repetibilidad que obtuvimos de ensayos. Usamos todos los mecanismos que tiene el productor disponible, todas las mezclas que está haciendo de tanque, usamos flumioxazim, sulfentrazón, S-metolaclor, metribuzin, para ver qué estrategia anda mejor para distintas situaciones. ¿A qué me refiero? Condiciones. El año pasado estuvo representado por condiciones hasta octubre de lluvia y a partir de octubre fueron un mes y medio de seca completamente, que cualquier permergente no iba a funcionar, aplíquele como lo aplique. Entonces, nuestra estrategia siempre fue tratar de entrar con los campos limpios. Flumioxazim y macetapir. Entonces, ¿qué explicar acá? ¿Qué es lo que está pasando? Estamos entrando tarde a los lotes y estamos trabajando sobre esto. Estamos entrando con preemergentes sobre esto. ¿Qué pasa cuando aplico un preemergente sobre esto? Para yo controlar esto, voy a estar aplicando un residual y probablemente un PPO. Para matar esto, necesito dosis de PPO para que actúe como quemante y poder limpiar bien el lote. Entonces, generalmente lo que estamos haciendo es sacarle residual de los productos. La estrategia fundamental para controlar esta maleza es el flujo que tiene nacimientos. Generalmente el flujo de nacimientos se va bien centrado cuando empieza a ser altas temperaturas. Tanto híbridos como quitensis, generalmente, el híbridos y el palmeris generalmente se diferencian por temperatura. Generalmente el palmeris empieza a nacer cuando tiene un poco más de temperatura y el quitensis arranca antes. Entonces, el uso preemergente para este tipo de malezas es absolutamente fundamental. Seguramente lo hayan escuchado en otras charlas, pero el tema es cómo lo estamos usando. Hoy se habla de reseteo de lote. Básicamente, con esta presión, probablemente lo que el dueño del campo tenga que hacer es un reseteo previo. Lamentablemente, somos hijos de rigor y siempre queremos limpiar el campo 5 días antes de sembrar, y es muy difícil. ¿Por qué? Porque probablemente acá tenga que ir con una estrategia de doble golpe, tamaño, está florecido ya, tiene más de 10 centímetros y es complejo entrar con un residual, sobre todo porque estamos perdiendo beneficios del producto. Hoy en día es fundamental que la gente que está a campo y está aplicando productos entienda cuál es el mejor beneficio, dónde sacar el mejor beneficio de los productos químicos. Eso es fundamental. Entonces, aplicar un preemergente acá es tirar por lo menos un 30% de dosis al cohete. En verdad no es al cohete porque voy a estar controlando, pero voy a estar pidiendo el mayor beneficio que tiene el preemergente, que es actuar dentro del cultivo. Entonces, por eso hay que tratar de trabajarlo sobre este tipo de superficies, sin cobertura verde. Entonces voy a pasar un poco al protocolo que diseñamos. El protocolo es un ensayo de desarrollo básicamente, con 3 repeticiones en bloques. Toda esta área está sembrado con soja, o sea, la estrategia era a los 5 días de haberlo aplicado, sembrar arriba soja. En ninguna de las ocasiones se vio fitotoxicidad de ningún producto. Entonces aplicamos Zetamax, repito, esto es flumioxazim y macetapir, dosis de medio litro y dosis 650, que esto va a depender un poco de lo que le hablé previamente, que es el tema de cobertura. En zonas con mucha cobertura, la dosis recomendada es 650, y también va a depender del tipo de suelo, sobre todo para no tener problemas de fitotoxicidad. Después probamos el imacetapir y ceflufenacil, que es una mezcla lista para usar, diclosulam y sulfentrazone, flumioxazim y clorimurón, sulfentrazone y clorimurón, ceflufenacil y S-metolaclor, flumioxazim S-metolaclor, sulfentrazone S-metolaclor, sulfentrazone metribuzin, fomesafen S-metolaclor, y como último pusimos un testigo de Credit Full, que es glifosato 540, a dosis de 2 litros. Estas son generalmente dosis que utilizan los productores o están recomendadas de Marbete. Y básicamente era someter los ensayos a variabilidad y número de Ns para poder buscar repetibilidad de los resultados. ¿Qué encontramos? Que todas son buenas mezclas, que los controles son muy buenos. Las 2 primeras columnas son Zetamax, los 2 verdes son Zetamax. A 74 días de haberlo aplicado. Y lo que le sumamos fue el control de gramíneas. Acuérdense que generalmente
cuando plantean las hojas, generalmente las gramíneas empiezan a nacer después del cultivo ya nacido y básicamente tenemos que ir a una aplicación de un graminicida. En este caso, lo que buscamos es no solo trabajar sobre amaranto, sino que también ver el efecto de los productos en las gramíneas. Acá teníamos un poco de todo. Entonces, básicamente, todas las mezclas que está haciendo el productor hoy son PPOs, mezclados con aún... Muchos están usando ese metolaclor, metolaclor también, y bueno, y en algunos casos metribuzino o diclosulam. Nosotros lo que encontramos es que la respuesta de Zmax fue contundente como el resto de los productos al control de Amaranthus y también tiene muy buen aporte a lo que es gramíneas. Fíjese, acá tiene acá tiene fotos. Esto es Zmax 650, esto es el área sin cultivo, que está marcada por las estacas acá, 650, y esto es el control de Credit Food. Básicamente se destacó el Zmax no solo por el control de Amaranthus, sino que también el tema de gramíneas es muy importante. Hoy cada vez es más importante el tema de gramíneas, sobre todo porque viene solapado con el tema de graminicidas. Hoy estamos en alerta amarilla, naranja, como quieran, con el tema de graminicidas por el uso excesivo que estamos teniendo sobre graminicidas y la posibilidad de que genere resistencia. Yo siempre comento el tema del uso de cletodin. El uso de cletodin generalmente es dosis Marbete 650 y hoy estamos en el litro o por arriba del litro. Entonces, eso básicamente nos está marcando que hay una tolerancia importante al tema de gramicidas y que tenemos que prestar atención. Esta es una de las herramientas muy importantes para poder solucionar eso. ¿Por qué? Porque si el año viene bien y el cultivo tiene buena cantidad de humedad, puede llegar a cerrar entre surcos sin tener que hacer una aplicación de graminicidas dentro del cultivo. Que a modo de explicarles que también es el lugar óptimo para utilizar los graminicidas arriba del cultivo porque aprovechan mucho lo que es la selectividad que tienen los graminicidas sobre el cultivo. Fuera del cultivo tienen un montón de alternativas que pueden utilizar para no favorecer el tema de la tolerancia o resistencia de graminicidas. Este lote fue hecho en Losada, también ahí muy cerquita de las sierras de Córdoba. Y fíjense el tamaño de aplicación, tamaño bastante chico. Muchos lotes no sabíamos si tenía presencia de Amaranthus, simplemente el distribuidor nos aseguraba que había, pero bueno, en algunos casos tuvimos que esperarlos un poco para identificarlo y poder salir a aplicarlo. Los tratamientos fueron, la verdad, todos muy consistentes. Fíjense la diferencia de dosis. Básicamente lo que remarca es el aumento de dosis, aumenta la residualidad, básicamente se mueve así. Y a los 37 días, esto ya me está demarcando que ya estoy teniendo nacimientos nuevos de Amaranthus en la parcela. Pero son 37 días y las condiciones fueron bastante complejas porque hubo mucha falta de humedad en esta zona. Los controles, glifosato, Zmax, esto es sulfentrazona y clorimurón, sulfentrazona y S-metolaclor. ¿Qué es lo que está pasando? Es que el S-metolaclor tiene buena residualidad, pero de vida media del producto son 21 días. Entonces, en cuanto a residualidad, se termina cortando, quedando poca residualidad y tenemos que salir a hacer tratamientos de rescate, que los tratamientos de rescate generalmente no son tan efectivos por el hecho de que hasta que no vemos el Amaranthus salir por arriba de las hojas no estamos haciendo tratamiento, porque por falta de recorrer los lotes. Entonces, generalmente el Zmax da residualidad, el porcentaje de residualidad del imazetapiroide pasa más o menos 41 días de vida media del producto. Entonces, en todos los ensayos que hicimos se remarcaba bien el tema de residualidad. Todas las aplicaciones de S-metolaclor se quebraban muchísimo antes que lo que fue el Zmax. Y bueno, y clorimurón básicamente el tema de gramíneas se le escapa bastante, entonces es un producto simplemente para Amaranthus. Entonces lo que hay que empezar a identificar es ver lote por lote y saber qué presión de malezas estoy teniendo y cómo van evolucionando. Es muy importante empezar a recorrer los lotes tempranamente para poder empezar a ajustar estrategias y ver cuál es el mejor preemergente y cuál es la mejor mezcla para salir a trabajarlo.
Bueno, esto fue el último ensayo que les voy a mostrar, les prometo. Esto fue un ensayo hecho en rastrojo de trigo. Sobre todo queríamos ver el tema de retención en paja de los productos. Y lo que hicimos fue, después de levantar el trigo y antes de sembrar la soja, hicimos las aplicaciones de los preemergentes. Era un lote muy afectado con sorgo de Alepo. Esto es en la zona de Jesús María. Acá acompañé un poco más la lluvia porque a partir de diciembre empezó a llover más. Entonces los residuales se comportaron muchísimo mejor. Estos fueron los resultados en Amaranthus y estos fueron los resultados en control de gramíneas. Igual van a estar los ensayos cargados en la página de Nufarm, así que no los van a tener ahí bien completitos. Entonces, fíjense la presión de sorgo de Alepo que hubo. Acuérdense que a partir de diciembre empezó a llover muchísimo más, que fue el momento de aplicación de ensayos, y las parcelas básicamente se perdieron. El tema Amaranthus tenía presencia, pero bueno, cuando empezaron a crecer la gramínea fue pasado por arriba y no tuvo ningún nuevo nacimiento. A su vez, también estuvimos trabajando un poco en las herramientas de rescate. Hoy tenemos básicamente algunas herramientas de rescate que generalmente se utilizan arriba del cultivo una vez que vemos que no pudimos frenar la maleza y tenemos que salir a hacer algún tratamiento para poder frenarlo un poco, para darle lugar al cultivo que pueda desarrollar. Entonces lo que dijimos fue, bueno, vamos a hablar un poco de fitotoxicidad. No solo lo hicimos en PPO, sino que lo hicimos en S-metolaclor, un montón de otros productos más para poder cuantificar esto. Yo les voy a mostrar un par de fotos, no se asusten. Esto es un litro y medio de fomesafen. Esto está aplicado con glifosato. Pero bueno, la idea de mostrarles un poco esto era cuantificar. ¿Vale la pena tener esto o vale la pena perder $340? La verdad que es un síntoma menor, es un síntoma básicamente de quemado, que se ve. Se ve poco amarillo, sí se ve de forma... ¿Cómo? Está mal aplicado por eso. Porque el tema es el tamaño, como le digo. Acifluorfen también, 1,5 litros sobre el cultivo. Mismos síntomas de deformación y se ve un poco más de quemado. Sí. Se ve un poco más de amarillamiento. Las condiciones fueron muy buenas, llovió mucho en ese momento de aplicación del ensayo de fitotoxicidad y se recuperó muy rápido la soja. Si ven, la aplicación se ve en este estrato y ya las hojas superiores ya no tienen ningún tipo de síntomas. Perdón, me pasé el lactofen. También se ve un quemado muchísimo más avanzado, con destrucción de lámina. Pero bueno, son estrategias que se usan y la realidad que la problemática es cómo se usan. Lamentablemente la estamos usando como un tratamiento de rescate cuando el Amaranthus tiene 60, 70 centímetros por arriba de la soja, que no terminamos fallando, no estamos teniendo ni un 40% de control con esto. Entonces, el momento de hacer la aplicación es cuando tiene este tamaño. Entonces tenemos que abrir el entresurco para ver dónde está. Cuando tiene este tamaño, sí podemos hacer el control y los controles van a ser muchísimo más eficientes. No vas a tener un 90% de control, pero vas a tener un 70% de control, que para esta maleza es muchísimo. Y cuando está en este tamaño, tienen que evaluar si vale la pena aplicarlo o no. Va a estar en función de las condiciones ambientales. Porque si la soja tiene condiciones ambientales para crecer y desarrollar, por ahí sí vale la pena pegarle un poco al Amaranthus para frenarlo y poder darle espacio a la soja para que desarrolle. Acuérdense de cualquier manera que cuando aplican un PPO arriba de la soja, el cultivo también es afectado, ¿no? El cultivo siente el impacto y necesita unos días para recuperarse y poder salir adelante.
Entonces, básicamente lo que tenemos que tratar de ajustar es los momentos de aplicación, los preemergentes, tratar de aplicarlos sin cobertura, tratar de aplicarlos a suelo limpio para poder favorecer mejor la residualidad que tienen los productos. Y los PPOs, trabajarlos anticipadamente, haciendo recorridas a campo y tratar de mirar antes de que las hojas cierren entre surcos y hay nacimientos de Amaranthus dentro del entresurco para poder aplicarlo de forma temprana para efectivizar muchísimo más los controles. Eso es todo por mi parte. Bueno, le agradecemos a Eduardo y no sé si tienen alguna consulta. Sí, una consulta. El Z-Max, ¿qué retención por rastrojos tiene? Si está evaluado eso. Mira, actualmente no, lo estamos haciendo junto a Sumitomo, estamos haciendo ensayos de retención de rastrojo, básicamente por esto, porque en Estados Unidos la verdad que se usa el producto, pero no tienen problemas de rastrojo, y estamos en proceso de armar información sobre el tema. Así que te la debo eso. Yo te quería consultar, vos en en uno de los primeros ensayos que planteaban el tema si tenían una planta, 2 plantas, 3 plantas, se veía que no había una diferencia significativa. Básicamente lo ves por el año, que fue en esas condiciones, o en ensayos anteriores también la diferencia era igual. No, es básicamente por el año, por las condiciones del año. O sea, la capacidad de crecimiento que tuvo la planta de las hojas fue que tuvo mucha precipitación, mucha temperatura y pudo compensar la pérdida de tener una o más individuos de Amaranthus dentro del lote, entonces pudo compensarlo. La realidad es que en año seco esa diferencia se va a ampliar muchísimo más y probablemente la respuesta sea una curva, donde... No sé si alguien tiene alguna otra consulta. Bueno, si no, le agradecemos con un aplauso a Eduardo.